Amor, el desayuno estuvo delicioso, te lo agradezco muchísimo. Yo creo que me lavo los dientes y nos vamos. Claro que sí, vamos. ¿Ok? ¿Qué tal dormiste esta noche? Más o menos. Bueno, nos acomodamos bien en la noche. No te preocupes. ¿Y ahora ustedes por qué tan temprano? Ya sabes que yo siempre madrugo. Pues ya nos vamos, ¿eh? Desayunen bien y se acuerdan de arreglar ese cuarto para que se instale el abuelo. Tú no te preocupes, Citlali. Que les vaya bien. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos. Mostra timoitasque. Mosta Timomanahuasi. ¿Qué le dijiste a mi mamá, abuelo? Solo nos despedimos. Yo dijo, nos vemos luego, y ella respondió, nos encontramos después. Sí, si tú quieres despedirte de tu mamá o de tu papá, por ejemplo, tu papá, le puedes decir Mosla Timuitase. Y si te quieres despedir de tu mamá, le puedes decir Mosla Timomelaguase, no Nancy. Ah, Mosla Timuitase y Mosla Timomelaguase. Ah, perfecto. Eso significa nos encontramos después, mamá. Oye, papá, mientras se nos ocurre cómo acomodar la recámara, ¿por qué no nos platicas de la familia? Anoche me estaba acordando de Itzel. ¿Cómo me hubiera gustado hablar con ella antes de que se fuera ya a Tamaulipas? Fue cosa de suerte. Su esposo perdió el trabajo y se tuvieron que ir al norte. Allá un tío les ayudó a conseguir un departamento. Ella dice que está muy bien por allá. Los niños parecen contentos. Yo conozco a ese señor. ¿Te refieres al esposo de tu tía Itzel, Horacio? No. Tú no conoces al esposo de Itzel. Es nuestro pariente, pero es un pariente lejano. Es que ahí en el pueblo todos son parientes. ¿Por qué? Mira, lo que pasa es que allá las relaciones de parentesco son más extensas. Aparte del núcleo familiar, que se conforma por padres e hijos, se considera como parte de la familia a los tíos, a los abuelos, a los primos, a los sobrinos, a los tíos, abuelos incluso, y así se va incluyendo todo y varios núcleos familiares hasta conformar a lo que le llaman un tlacamecayotl. Órale. ¿Cuánta curiosidad tienes, muchachito? Mis otros nietos son igual de preguntones que tú. ¿Y cómo se dice mi nieto en náhuatl? Mi nieto se dice Noishwi. 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 Mi padre se dice Notata. Notata. Nota. Mi madre se dice Nonana. Nonana. Mi hermano se dice Noigni. Noigni. Mi hijo se dice Nocone. Nocone. Muy bien. Mi hombre o mi esposo se dice Notlaca. Notlaca. Muy bien. Mi mujer o mi esposa, Nosiwa. Nosigua. Mi abuela, Nosisnana. Nosisnana. Muy bien. Mi amigo, Noyoligni. Noyoligni. ¿Cuál? Mi hermana, Noignisiwa. Noignisiwa. ¿Cuál? Mi tía, Noahui. Noahui. Mi tío, Notlai. Notlai. Vaya que es grande la familia. ¿No tienes hambre? ¿Qué les parece si ya desayunamos mejor antes de empezar a acomodar allá arriba? Tlazokamati. Chitlapa, notate. ¿Qué? ¿Qué? Me estoy diciendo que coma. Willik. Willik. Tlaxtamati. ¿A qué no quicho? ¿A qué no quicho? ¡Anta! Ah, quicho. Me estoy diciendo que quién lo hizo. ¿Cuál? Igual. Oigan, ¿y Liliana?
Siga, ya arriba. Sí, está allá arriba. ¡Liliana! ¡Ya levántate! En la actualidad, se intenta conservar el linaje mediante el compadrazgo, sobre todo en la ciudad, pero por supuesto que en la concepción indígena los lazos familiares eran más fuertes. Buenos días. Buenos días. ¿Ese es para mí? Piali. En la Huasteca significa hola. Buenos Piali. días, buenas tardes o buenas noches. Ay, Piali, abuelo. Yo ya sé cómo despedirme en náhuatl. ¿Sí? Mostlati muitase. Pero no te puedes despedir si acabo de llegar, Tona. En el náhuatl, para saludar, hay que fijarse si es de día o es de noche. El saludo cambia por la hora. En las mañanas se dice como amaneciste, Ken Otimotlanesti. Otimotlanesti. Otimotlanestli. Muy bien. También se puede decir cualitonal. Para la mañana. De la mañana, exacto. Y buenas noches se dice cualiyowali. Repitan. Cuali yo wali. Ah, muy bien. Y en la tarde, Cualiteotlac. Cuali teotla. Ay, Puede ser divertido aprender así y saludar a mis amigas, aunque es complicado aprender los saludos del día y de la noche. Abuelo, ¿también se despiden diferente en el día y en la noche? tú ya sabes cómo despedirte cuando es de día. Para despedirte en la noche, puedes decir hasta mostla, que quiere decir hasta mañana. Hasta Mosla. O hasta mostla temuitase, que es nos vemos mañana. Ostla timuitase. Los saludos y despedidas cambian porque en el mundo náhuatl el sol y la luna son dos figuras sagradas. Les voy a contar un relato para que sepan su importancia. Kiktowa, kemaknoja tlayowa, kamahayikana kisa tonati, kamajamotlanesi, munechikohke tiotiotzi, ipan teotihuacan, huamuilihke, chihualaca nochi, ahkaki chihuas tonati, ahkaki chihuas tlanextli. Huan se totiotzi toca heliyaya tekutzistecatl, kihtohki, nani elis ni tonati. Sampa totiotzitzi kihtohke, ahkaki palewis. Nochi totiotzitzi san moitztika, huan moihlia, kenihka mochihuas, ken kitojuantik chichihuas en itekitl. Achaka kinekiyaya kipalewis. Nochi mahmawiyaya, mohuehkawiayaya, achaka kinekiyaya panos. Nanahuatzin san kakiyaya, tlen kiktowayaya huan totiotzitzi kinahuatihke. Tati elis nanahuantzi, tatih palewis. Nanahuatzin kena kinehki huan kihto, kualtitok totiotzitzi, tlaskamati. Kixihke tiotlamachtli, amo tlakuahke naui tonati, ya huan tekutzistekatl. Kitlakuiltihke kuauitl, nompa tlitl, itoka heliyaya tiotlixkali. Tekutzistekatl, san ika yeyektzin tlamantli kichihuayaya itlajyowilis. Ika quetzali juillo, ika tiocuitlatl, ika chalchihuitl, yekyektzin kopali kiteuiyayaya, huan yekyektzin estli. Nanahuantzin san kiteuikiuayaya xoxowik kuauatl, akatl xoxowik, ika tlatzkintli, nochipa kipiayaya chiknaui, san kitekiuayaya kuauitl isuatl, kitekiuayaya huitzli tlen metl, san kisayaya yeso, tlauil kikokouayaya. Inihuantitztoya ipan se tepetl, kampa tlakyuiyayaya, naui yowali, namak netepeme itoka tzakuali tlen tonati huan tzakuali tlen metzli. Huan kemahtlanke ne naui yowali, kimotlahke nochi tlen kiteuiyayaya, huan teipa yahke kampa tiotlamantli kixiuaskia. Teipa kuakualtzi motlakentihke. Tekusistekat kipiayaya ihuitl tlen yeyektzitototl, nanahuatzin san amatl kipiayaya, san motlakentihke ika amatl. Kemasik tlahkoyowal, nochi totiotzitzi kiyowalohke nopa tlitl, naui tonati eltok nopa tlitl, huan tekusistekatl huan nanahuatzin moketzke chkatzin tlen nopa tlitl. Pinahuatihke tekusistekatl, chikalaki pa nopa tlitl, xiuitoni.
Kena quiyekiyaya kalakis ipan tlitl, uan kimachilihki ne totonki tlitl, mojmowi uan amo kinehki kalakis, mouehkawi uan tlauel mojmowi. Amo kinehki kalakis ipan tlitl, amo kinekiaya tlajyowis, najpa amo kinehki, totiotzitzi kinauatihke nanauatzi, taxe kalaki ipan tlitl. Nanauatzi kachikaualistli ixkopi, kichikaualtihki yolo, nehnenki uan wetzki nimantzi, ipan opa tlitl, uan san motlatla inakayo. Kemaktekusistekatl kiitak, ya nohkia kalaki ipan opa tlitl, kihtowa nohkia kalaki, se kuahtli, nohkia kalaki se ocelotl, uan motlatlak ika tonati, amo nochi motlatlak, yeka motlilchachapani. Nochi mochihkeh nextli ipan opa tlitl, teipa totiotzitzi kichihkeh iuan kixixkeh kemakisaskia tonati. Miak kawitl panok, uan kiitak kemaktlanesiayaya, kisak miak tlawili, uan totiotzitzi nohuak kitemouayayah kani kisaskia tonati. Seki kihtohkeh tlen kisaskia ipan miktlampa, uan opanoh kitayayah. Seki kitayayah ipan siuatlampa, seki ipan huitztlampa, seki kitayayah kampa kena kisak ipan tlahkopa. Nelia ne tonati kisak tlahkopa, itztoya Quetzalcoatl noso ejekatl, uan totek itoka Janahuatilteco. Itztoya nohkia teskatlipoka chichiltik, mixcoatl uan naui siuameh, tiahkapa, teiko, tlacoyeua uan chocoyotl. Kemah kisa tonati, kemah nochi kitak san moliniayaya, amo ueliyaya kitase ixayak, kikokowayaya ixtiol, totonik nochi momachilihki. Teipa kisak tekusistekatl, nohkia itztoya ipan tlahkopa, uan kisak seyok tonati. San seka kichiuayaya totonki, uan san seka kichiuayaya tlawili. Sanpa monechikohkeh totiotzitzi uan kihtohkeh, kinihki elis, kenke, tiotzitzi, moneki ome san seka tonati istoke? Kihtohkeh, kena, ihki nomochiuas. Teipa se totiotzitzi kitzki se kuatochi uan kimotla ipan tekusistekatl ichayak. Kikokohki ichayak uan ama ihki nonesi. Tekusistekatl uan nanauatzi amo moliniayaya, san opano istoya. Totiotzitzi kihtohkeh, kenihki tinemisi amo molinia ni tonati, tiyolitzi niuaya tlakame y niuaya maseualme, mati mikika. Ejekatl kimihtihki totiotzitzi uan cholo amo kinekiyaya mikis. Kilihki totiotzitzi, na amo nikneki nimikis. Tlauel chokaj uan ixtomauaj pampa amo kinekiyaya mikis. Motlatki uan mokuepia katl, uan itokaj ome mani. Teipa ipan akatl kitakeh, uan motlatki ipan metl, mokuepki metl, uan mochihke ome, itokaj ome metl, sanpa kitakeh, motlatki ipan atl, uan mokuepki acholotl, nopanok kimiktihkeh. Kihtowa majatzanochi totiotzitzi amo moliniayaya, ejekatl ika chikaualistli piitzki uan ihkino kena molinihki tonati. Nohkia metzli molinihki, ihkino tonati tekiti ika youatzinko uan ika teotlak, uan metzli san tekiti ika tlayoua. Yeka, tla tekusistekatl axtoui kalakiskia ipan ompa tlitl, ya eliskia tonati, pampa san ika yeyeksi tlamanti tlahyowihki. Nikah tlaminine uan tlatempoalistli, tlen ueuentzitzi techpouiliayaya, uan kimokutliauayaya ni nauatlatempoalistli. También existen otras formas de saludar, más metafóricas. ¿Qué es eso? Ay, papá. ¿No sabes qué es una metáfora? Nuestros antepasados acostumbraban a hablar con palabras o frases que relacionaban su significado con la naturaleza. A eso me refiero con qué es una metáfora. Por ejemplo, decían, Kein o Timushtonaltia.
que quiere decir cómo el sol ilumina tu rostro. O también podrías decir, Tein Timochtlahuiltia, cómo es que se te ilumina hoy el camino. Qué chistoso que se saluden así. No, no es gracioso. Creo que sí. Más bien es una forma muy creativa de saludarse. Bueno, pero hay que ponernos a trabajar porque el tiempo vuela. Ayúdame a recoger la mesa. Tráete los vasos, Liliana, no seas mala. Te levantas tarde y... Rápido, y te dejamos mi leche, por favor. No me levanto tarde. No digo. Donatiu. Hay que pegar más la tlapechtli a la ventana. ¿Qué? Que hay que pegar más la cama a la ventana. ¿Y cómo digo mi cama? Mi cama se dice notlapech. Para decir a quién pertenece un objeto, se agregan los pronombres posesivos al nombre del objeto. ¿Y cuáles son esos? Pues mira, mi, para decir que algo es mío se dice no, para decir que algo es tuyo se dice mo, para decir que algo es de él o de ella se dice y luego el objeto, en todos. Luego para decir algo que es de nosotros se dice to, de ustedes inmo y de ellos in, ¿verdad, papá? Sí, tienes. Notlapech. Está bien. Y tlapech. Motlapech y nocha. Nocha. Yo. Sí. Préstame muy para ponerla. Nika. Nika, sin espanolte. Plasmate. Voy a barrer de una vez aquí. Ay, abuelito, ¿se acuerda cuando fui a su casa y me caí de la cama, por cierto? ¿Cómo no me voy a acordar? Si fue lo único para que sirvió, me le regaló uno de mis tíos y... Pero yo prefiero mi petate, ahí no siento calor. Es más cómodo. Yo me acuerdo que los tíos de mi papá, de su abuelo, eran bien serios. Pero cuéntame, papá, ¿cómo era mi abuelo? Casi no nos hablaste de él. Por favor. No sí, o no tata. Sí, era uno de la gente del pueblo. Era el calpulio de los alfareros. Era del Aunque calpulio de también alfareros, sembrábamos, me sí, es dijiste. calpulio de alfareros. Ajá. Pero siempre nosotros sembrábamos la tierra. Yo disfrutaba ver cómo Notlay y Noahui trabajaba la alfarería. Sí. Un día me enseñaron, pero los jóvenes pues, éramos muy necios. No aprendí bien esa tradición familiar. Vengan, les voy a mostrar algo. ¿Qué trajo, abuelito? ¿Quiénes son? Órale. No tata, no cone, no igni, no ichpoigni, no siwatl, y no ahui, y nana, y machigni. Ay, ¿eso qué quiere decir? Ay, Son familiares, ¿no? Sí, todos son de la Mira, familia. él es el primo del abuelo. ¿Alguna vez los primos vinieron a la ciudad? Sí, aquí vivieron un tiempo, unas vacaciones. Y se fueron a quedarse con sus tíos en Huipulco. ¿Y dónde es Huipulco? Pues es por aquí cerca de la ciudad. Es la colonia, pues más o menos bonita. En Tejo, yo como te que la metí. Bonito la que. Ah, yo como. La que mantica ni es pulco. Ah, Pero ashkaran como. Ay, Ashle nunca. pues neno, y que yo mi siempre amo niwitz. Creo que lo que entiendo es de que vamos a ir. No, que casi no hemos ido a Bulpulco. Bueno, pues no estaría mal si vamos un día de estos, toda la Sí, estaría familia. bien. De hecho, este pueblo es, como lo dice de hecho el libro, la entrada a los pueblos del sur. Aquí hay mucha historia en cuanto a lo que es la revolución. Emiliano Zapata y los ejércitos que él comandaba. Aquí entraban, incluso muchos de las personas ya viejitas, vaya, que viven aquí, nos platicaron de que cuando llegaban aquí precisamente los revolucionarios,
era que escondían a las jovencitas, a las mujeres y a las jovencitas las escondían precisamente para que los revolucionarios no se las llevaran. Las familias significaban grupos, digamos, muy importantes para el pueblo. Ciertas familias, y de hecho todavía hay algunas familias que se reconocen así, digamos los descendientes que van quedando de ellos. Los más representativos yo diría que serían los religiosos. La fiesta patronal, el santo patrono que aquí es San Lorenzo Diácono y Mártir. Es una fiesta, de hecho, ya se acerca, es el día 10 de agosto, en el caso de nuestro pueblo, y pues se hace todo un ritual, ¿no? Desde la colocación de portadas, el ofrecimiento de flores, obviamente las misas que en honor al santo, las visitas de otros santos patronos de otros pueblos, la feria, lo que es la feria. En la actualidad ya nosotros tratamos de ayudar un poco con algunos eventos musicales, algunos números tradicionales de danza. Huipulco es un pueblo donde se sigue conservando la organización comunitaria. Oigan, pero yo estoy aquí platicando bien a gusto y ya me tengo que ir. Voy a bañarme en un taxi. Quema. ¿Cómo se dice a dónde vas en agua? Canintillas. ¡Canintillas! Oh, nos has preguntado. Nos preocupamos por tu bienestar. Sí. Claro. Siempre alegra recordar a la familia. Los hijos un día se van a vivir a otros lugares y después es difícil juntarse. Por eso se pierden las tradiciones, se rompen los lazos con la tierra natal y la cultura y la forma de hablar. Mira, mamá, ven a ver cómo quedó el cuarto. Primero salúdala y ya está para acá para que se siente. Les quedó muy bien, ¿eh? El abuelo tendrá privacidad todo el tiempo. ¿Y esta foto de dónde salió? Yo se las traje a los niños. Todo el día estábamos hablando de la familia. Pues qué bueno, pues me tienen que poner al tanto, ¿eh? Obvio, mamá. Oigan, por cierto, su papá dijo que sería bueno que el domingo diéramos un paseo para que el abuelo empiece a conocer la ciudad. Ay, sí, es buena idea. Hace mucho tiempo que no salimos todos juntos. Sí, yo quiero ir a la feria. Ah, bueno, la feria. No, mejor vamos al cine o al parque o no sé, otro lugar. No, hay que ir a la feria. No, mejor otro al lugar. mercado. No, otro lugar. está divertido. Sí, yo quiero el cine. Pero en el cine no haces nada. También un parque. ¿Cómo ven? No. Ya sé, mejor un día al cine y después a la feria. Primero a la feria. Primero cine. Sí. No, todo menos. Cine. No. Mamá, yo quiero cine. Feria, mamá.
Thank you.